la investigación proviene del verbo vestigio, ¿no? ¿Qué significa qué cosa? Seguir las huellas. Eso significa huellas. Se escucha y se ve, por favor, ¿no? ¿Me confirman? De forma general, investigar es una actividad, sí, se ve, ¿no? ¿Orientada a qué? A pero poder amplío un describir poquito, se ve muy algo pequeño. desconocido. Es decir, por ejemplo, acá tenemos un hombre que está tapado, ¿no? La cara, los ojos están vendados y prácticamente no ve, pero ahí le pone una interrogante y el interrogante dice, ¿qué habrá acá? Se hace una incógnita ahí. Entonces dice que, según Sierra Bravo, investigación viene del verbo vestigio, ¿no? Es decir, las huellas a seguir. ¿Cuáles serían las huellas a seguir? ¿Para qué? Para poder indagar sobre lo desconocido. Escribir de cómo es ese ámbito desconocido, ese hecho desconocido. ¿Ok? Entonces, dice, una investigación tiene el carácter científico cuando, según Eco, dice, versa sobre un objeto reconocible y definido de tal modo que también sea reconocible por los demás. Eso es lo que dice, ¿no? Dice también, tiene que proporcionar, ¿no?, nueva información sobre este objeto, o bien revisar con óptica diferente las cosas que ya fueron dichas. Es decir, la ciencia hasta acá ha avanzado bastante, ¿ya?, en las diferentes ramas del saber humano. Entonces, nosotros no estamos viviendo sobre lo desconocido, sino estamos ya viviendo sobre muchas cosas explicadas. Porque sabemos que la realidad está formada de hechos naturales y hechos sociales. Los hechos naturales tienen que ver con los vegetales, con los animales, tiene que ver con el ambiente físico de los ecosistemas. Mientras que los hechos sociales tienen que ver con todo lo que hace el hombre. ¿Ok? Entonces, sobre eso, los hombres académicos, hombres que hacen ciencia, que desarrollan ciencia, ya trataron de explicar muchos de estos hechos naturales como de los hechos sociales. Entonces, nosotros tenemos una base sobre lo cual nosotros podemos seguir investigando. Dice, tienen que ser útiles a los demás. Claro. Gracias al avance de la ciencia y la tecnología, y gracias a ese avance es debido a la investigación científica, actualmente todo el conocimiento nosotros los podemos utilizar. ¿Para qué? Para poder mejorar los sistemas de producción, para poder mejorar el sistema educativo, para poder mejorar los sistemas de salud, es decir, a los sistemas en general. Entonces nos beneficiamos del desarrollo de la ciencia, porque la ciencia se ha desarrollado gracias a la investigación científica. También dice, deben suministrar elementos para la verificación y refutación de las hipótesis que presentan. Por tanto, tiene que suministrar, dice, los elementos necesarios para su seguimiento. Claro, indudablemente, la investigación también debe servir, dice, ¿para qué? Para poder verificar aquellas cosas que ya están explicadas, si realmente todavía cumplen con lo que ya está explicado, o es que ya no cumplen, porque muchas cosas que ya estaban explicadas hace 50, hace 100 años atrás, ahora se han recontextualizado. Por ejemplo, dentro de las ciencias naturales, ¿no?, muchas explicaciones, es decir, muchas teorías, muchas leyes se han reconfigurado, es decir, se han recontextualizado y han necesitado una nueva explicación. Entonces, para eso hay que hacer una nueva investigación y hay que verificar
o simplemente lo que ya está explicado hay que refutar. ¿Quién plantea sobre esa refutación? ¿Quién plantea sobre esos paradigmas? Thomas Kuhn. Los colegas que lo conocen seguro que me van a dar la razón. Él habla bastante de los paradigmas científicos, porque las explicaciones que tenemos sobre un determinado hecho social o un hecho natural no es absoluto, sino es relativo. Y entonces, como es relativo, tiene que tener una nueva explicación. ¿Ok? Muy bien. Entonces, la investigación científica, ¿no es cierto? La investigación científica es un proceso ordenado y sistemático de indagación, en el cual, mediante la aplicación de un conjunto de métodos, se persigue el estudio y análisis sobre un tema, con el objetivo de aumentar, ampliar o desarrollar el conocimiento que se tiene sobre este tema. Ejemplo nos pone ahí, por ejemplo, la cultura organizacional, la gestión escolar, las habilidades gerenciales. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que, por ejemplo, en una red educativa no sabemos cómo está funcionando la cultura organizacional. Sabemos que la cultura organizacional es un aspecto muy importante para el logro de los objetivos que tiene esa red educativa. Entonces, no sabemos cómo está funcionando. Entonces, necesitamos nosotros conocer de cómo está esa cultura organizacional. Pero para poder conocer, previamente tendré que tener tal vez algunas informaciones que me permitan decir de que los aspectos que están ligados a la cultura organizacional no están funcionando bien. ¿Qué quiere decir eso? Quiere decir que la cultura organizacional en esa red educativa no está bien. ¿Pero por qué no está bien? Porque no hay capacidad de liderazgo, por ejemplo. Ese es uno. Dos, porque no hay nivel de comunicación entre los profesores y la parte directiva, entre los profesores y la parte administrativa, entre los profesores y los estudiantes, y entre los profesores, la parte directiva y los padres de familia, etc. Entonces, la cultura organizacional está mal. Esos indicios me dan a mí, a ti, ¿para qué? Para poder dar inicio a un proceso de investigación. Lo mismo sucederá con el tema de gestión escolar. ¿Cómo estará llevándose la gestión escolar? Por ejemplo, en un colegio grande que se encuentre en Andahuaylas o en Abancay. En Abancay, no lo sé, por ejemplo, Miguel Grau. ¿Cómo estará la gestión escolar? Pero para poder yo hacer la investigación científica sobre gestión escolar, primero que nada, yo tengo que conocer la gestión escolar. ¿En qué consiste la gestión escolar? Es decir, ¿qué subvariables están ligadas a la gestión escolar? Primero que nada, para poder investigar sobre algún aspecto, en este caso sobre la variable gestión escolar, yo necesito conocer la teoría sobre gestión escolar. ¿Ok? Solo así voy a poder hacer una investigación sobre gestión escolar en Miguel Grau, en la institución educativa Miguel Grau. ¿Ok? Lo mismo sucederá sobre las habilidades gerenciales. ¿Ok? Entonces, en el transcurso del tiempo, hubieron paradigmas que se han ido dándose ya se han ido dando paradigmas sobre la investigación. Y entonces esos paradigmas, también llamados enfoques de la investigación, ¿no?, se han dado, por ejemplo,
el enfoque cuantitativo y el enfoque cualitativo. Es decir, ¿qué cosa es un enfoque de investigación? Es una forma de entender la investigación. Es una forma de poder llevar o de desarrollar la investigación. ¿Cómo se va a desarrollar la investigación? ¿Cuáles son los criterios que hay que tener en cuenta para desarrollar la investigación? Son formas de entender del cómo desarrollar una investigación. A eso se refieren los enfoques de la investigación. Por eso ahí tenemos el enfoque cuantitativo, cuyas características no son que miden fenómenos, utilizan estadísticas, emplean experimentación, análisis causa-efecto, ¿no? Tiene un proceso que es secuencial, deductivo, probatorio, analiza la realidad objetiva, que posee bondades, claro, que permite la generalización de resultados, el control sobre los fenómenos, se puede replicar, se permite la predicción, ¿no? Esas son las bondades, por ejemplo, del enfoque de la investigación cuantitativa. Mientras que el enfoque cualitativo, ¿no? Sus características son, miden fenómenos, se conducen básicamente en ambientes naturales, ¿no? Los significados se extraen de los datos, no se fundamentan en la estadística, tiene un proceso, que su proceso tiene que ver con el método inductivo, es recurrente, analiza la realidad subjetiva, no tiene secuencia circular. ¿Cuáles son las bondades? Tiene una profundidad de ideas, amplitud, riqueza interpretativa, contextualiza el fenómeno. Producto de estos dos enfoques nace un tercer enfoque, que es el enfoque de la investigación mixta, ¿no? El enfoque mixto. A ese enfoque mixto de la investigación se le llama también como holístico, ¿no? Porque dice, permite hacer, ¿no es cierto?, utilizar los procedimientos del enfoque cuantitativo y también utilizar los procedimientos del enfoque cualitativo. Es decir, lo unifica y dice, saca información mucho más rica, mucho más sustanciosa, mucho más específica. Por eso es holístico, ¿ok? Eso de acuerdo al planteamiento que hace Hernández Sampieri. Claro que esto nosotros lo vamos a ir detallando, ¿no? Entonces, el enfoque cuantitativo, según Sampieri, ¿no?, usa la recolección de datos para probar hipótesis, con base en la medición numérica y el análisis estadístico, para establecer los patrones de comportamiento y probar teorías. El enfoque cuantitativo utiliza la recolección y el análisis de datos para contestar preguntas de investigación y probar hipótesis establecidas previamente, y confía en la medición numérica, el conteo y el uso de la estadística para establecer con exactitud patrones de comportamiento de una población. ¿Ok? Entonces, bajo este detalle que nos dan, el enfoque cuantitativo, entonces, si nosotros retornamos a esta diapositiva, aquí dice características, ¿no? Efectivamente, mide fenómenos, ¿ya? Pero también lo cualitativo mide fenómenos. Claro, ambos miden fenómenos, pero utiliza la estadística. Pero para poder utilizar la estadística, ojo, recoge datos sobre una población que se remarca primero una muestra de estudio dentro de esa población. Si la población es, por ejemplo, toda una red educativa, se escucha la exposición. Por favor, hola, ¿ahora se escucha? Sí, se oye. Buenas noches. Ya, muy bien. Entonces, miren, decíamos de que el enfoque cuantitativo
recoge datos con instrumentos validados, con instrumentos confiables. Es decir, esos instrumentos deben ser con alta confiabilidad, deben ser con respaldo de investigadores que nos digan efectivamente esas preguntas que uno tiene en un cuestionario de encuesta, en un cuestionario de entrevista, en una ficha de observación, realmente recogen datos. ¿Para qué? Para poder describir las características de una variable o de la variable que yo estoy queriendo estudiar, pero de manera numérica. Como es de manera numérica, entonces yo voy a tener escalas de valoración, y esas escalas de valoración que pueden ser 1, 2, 3, 4. Claro que yo puedo utilizar inclusive, ¿no es cierto?, escalas de valoración bajo el sistema Likert, por ejemplo. Podría hacer. Pero lo que estoy haciendo es cuantificarlo. Además de eso, voy a aplicar el instrumento en una muestra, por ejemplo, ¿no?, de 180 profesores. ¿Cuántos profesores hay en la red educativa? Vamos a decir de que hay 230 profesores. Y voy a recoger información, datos de una muestra de 180 profesores. Esa muestra para mí es representativa. Y entonces yo no voy a hacer el análisis uno por uno. ¿Qué cosa dice este profesor? ¿Qué cosa dice el otro profesor? Y los 180 profesores. Pregunta por pregunta. No voy a hacer ese análisis, sino voy a hacer de manera agrupada. Además de ello, voy a sacar los resultados globales para todo el grupo, aplicando la estadística. Y en la aplicación de la estadística, yo voy a tener que utilizar, por ejemplo, los porcentajes. Entonces voy a decir, ¿no? Por ejemplo, el 180 profesores es el 100%, pero sobre una pregunta X me contestan, ¿no?, por ejemplo, ¿no?, 135 profesores. ¿A cuánto equivale eso? ¿A qué porcentaje equivale eso? Equivale a tanto por ciento. Entonces generalizo esa respuesta para los 132 profesores. Y lo restante, diré, pues no, ¿y cuánto representa lo restante? Entonces estoy aplicando la técnica estadística para poder analizar de manera cuantitativa. Además de ello, en el enfoque cuantitativo, emplea la experimentación. Es decir, cuando yo hago una investigación, siempre voy a hacer en función a variables, ¿ya? Entonces, cuando yo estoy hablando de experimentación, lo que tengo que tener es mínimamente un grupo de experimentación. Es decir, yo tengo que hacer una premedida y una posmedida. Pero para poder experimentar, tendré que tener una propuesta. ¿Qué cosa es lo que quiero experimentar? Por ejemplo, ¿no?, yo quiero experimentar una estrategia metodológica de aprendizaje con los estudiantes en matemática, en la resolución de problemas geométricos. ¿Ya? De problemas geométricos quiero yo experimentar, pero para poder experimentar sobre esos problemas geométricos, yo tengo que plantear cuál va a ser la estrategia metodológica. Es decir, yo tengo que plantear, por ejemplo, ¿no?, yo le voy a poner el nombre, ¿no?, estrategia metodológica Gorky. Listo, así le he puesto. Yo sé por qué le he puesto eso.
estrategia metodológica Gorky. Y yo sé la fundamentación teórica en qué consiste esa estrategia. Entonces, según la revisión bibliográfica, para mí sirve esa estrategia. Entonces, lo que quiero es comprobar si realmente con esa estrategia aprenden o no aprenden a resolver problemas geométricos en matemáticas. ¿Ok? Entonces, eso es lo que tendría que hacer. ¿Ok? Por eso es que ahí habla de análisis causa-efecto. ¿Ok? Porque tiene que haber la causa. ¿La causa cuál va a ser? La causa va a ser la aplicación de la estrategia metodológica Gorky para la resolución de problemas de geometría. ¿Ok? Y el efecto, ¿en qué cosa va a recaer el efecto? El efecto va a ser habilidades desarrolladas en la resolución de problemas geométricos. Eso es lo que se va a hacer. ¿Por qué? Porque con la estrategia aplicada ahora fácilmente van a poder desarrollar o resolver problemas geométricos. O sea, eso es lo que tengo que probar. Por eso ahí dice causa-efecto. Entonces, esa es la característica fundamental en el enfoque de investigación cuantitativa. Mientras que en el enfoque cualitativo, ¿ya? Nosotros vamos a tener que investigar, pero primero que nada, no vamos a aplicar la estadística. Segundo, tampoco nosotros vamos a aplicar instrumentos ya validados, confiables, sino yo voy a tener que convivir con los sujetos muestrales. Por ejemplo, ¿no? Yo quiero hacer una investigación sobre la experiencia vivencial que tienen, por ejemplo, los estudiantes que están en el sistema de alternancia, ¿ya? Creo que tienen 15 días que están programados su vivencia en la institución y 15 días están fuera. Entonces, en esos 15 días, a ver, ¿cómo es su vivencia de aprendizaje sobre los hechos o las actividades cotidianas, ¿no?, que se plantean ahí? Entonces, para poder yo investigar bajo el enfoque cualitativo, tendría que hacer la investigación, por ejemplo, en la misma institución. En mi condición de investigador, yo voy a ir planteándome, por ejemplo, una entrevista, un cuestionario de entrevista. Pero ese cuestionario de entrevista no es como en el enfoque cuantitativo. En el enfoque cuantitativo ya está parametrado. Ya te dice a ver qué cosas son las cosas que tiene que responder, cuáles son las posibles respuestas que va a dar. Mientras que en el enfoque cualitativo no hay eso, es totalmente abierto. Entonces tú vas a decir el por qué. ¿Por qué no hace tal cosa? ¿O por qué no logra tal cosa? ¿O por qué es así su temperamento? ¿O cómo es que así están logrando los aprendizajes? Etcétera. Entonces es abierta, el estudiante tiene todas las posibilidades de dar respuesta. No sé qué posibilidades. Entonces tú vas a ir analizando estudiante por estudiante las respuestas. ¿Ok? Entonces, a partir de ahí, inclusive, tú vas a ir sacando tus conclusiones. Ya, esto no es así, esto es así. A veces, muchas veces, las respuestas que van a salir no están tal vez contextualizadas con la teoría que ya está establecida. Entonces, producto de eso, inclusive ahí, por ejemplo, se va a ir reestructurando, por ejemplo, ¿no?, las hipótesis que uno puede plantear. Porque las hipótesis, por ejemplo, en el enfoque cuantitativo ya están especificadas. Por eso es que ya tengo que probar la hipótesis. Mientras que en el enfoque cualitativo no.
no parto con hipótesis, sino las hipótesis se van dando en el transcurso, en el desarrollo. Y a partir de ahí todavía no pueden surgir nuevas hipótesis. Aunque algunos teóricos dicen de que el enfoque cualitativo no debe tener hipótesis. Entonces, miren, ahí no se maneja la estadística. ¿Por qué? Porque no se maneja la estadística sencillamente porque yo voy a hacer el análisis estudiante por estudiante, profesor por profesor, o padre de familia por padre de familia. ¿Qué cosa es lo que responden a cada una de las interrogantes abiertas que yo planteo? Es más, se utiliza más el lenguaje que el número. En el enfoque cuantitativo es más numérico. Aquí no, aquí es más el lenguaje, inclusive su temperamento, qué piensa, sus sentimientos, etc. Por eso es que dicen que la información que se pueda sacar es más rica. Pero aunque algunos académicos que tienen que ver con el positivismo, porque el positivismo está directamente ligada con el enfoque cuantitativo, dicen no, esa investigación no sirve para nada. Producto de eso es de que en el mundo académico actualmente las investigaciones bajo el enfoque cualitativo no han desarrollado mucho. Porque dicen, no, es un simple comentario, puro comentario se pasa, ¿no? Mientras que aquí sí, nosotros utilizamos la estadística, hacemos el análisis, trabajamos con juicio de expertos, todo eso, ¿no? Y entonces, es más, ¿no? La estadística tal vez en estos últimos años ha desarrollado bastante. Y eso ha hecho de que se acreciente y se posicione, por ejemplo, el enfoque cuantitativo dentro del mundo académico, para que desarrollemos la investigación. Mientras que cuando nosotros hablamos del enfoque mixto, la cosa es ligar entre las dos, ¿no? Claro que de recoger datos aplicando una encuesta. La encuesta ya está estructurada, pero aquí puedo aplicar sobre esa misma investigación una entrevista con preguntas totalmente abiertas. Y voy a hacer eso. Por eso es que dice de que ambos complementan para que la información sea más fructífera, ¿no? A eso lo llaman investigación bajo un enfoque mixto, ¿no? Para poder corroborar algo de esto, vamos a visualizar esto. Los métodos de investigación científica se clasifican en dos grandes categorías, los cuantitativos y los cualitativos. Mientras que los primeros se centran en el análisis matemático de fenómenos observables, la investigación cualitativa se basa en el lenguaje y tiene como objetivo la comprensión profunda de sus objetos de estudio. Las diferencias de la investigación cualitativa y la cuantitativa se dan en muchos aspectos distintos, desde las metas, aplicaciones de los estudios, hasta sus propiedades psicométricas. Cada uno de ellos tiene a su vez ventajas y desventajas que lo hacen más apropiado en determinadas circunstancias. En este vídeo analizaremos las 7 principales diferencias entre la investigación cuantitativa y la cualitativa. Primera diferencia: objeto de estudio. El objeto de estudio de la investigación cuantitativa lo constituyen datos estáticos, a partir de los cuales se extraen conclusiones de tipo probabilístico. En cambio, las investigaciones cualitativas se centran principalmente en procesos, es decir, en aspectos dinámicos, y se focalizan en la experiencia subjetiva de los fenómenos, desde la perspectiva de los sujetos de análisis. Segunda diferencia: enfoque del análisis. Puesto que la investigación cualitativa se centra en explorar fenómenos desde la perspectiva de determinados individuos, tiene inevitablemente un carácter subjetivo, si bien esto no tiene por qué implicar una falta de rigor metodológico. Las investigaciones cuantitativas, en cambio, procuran analizar efectos que se puedan medir de forma objetiva. Sin embargo, y a diferencia de lo que se defiende con frecuencia, los métodos cuantitativos no son totalmente objetivos. Dependen notablemente de la acción de los investigadores, que escogen las variables que serán objeto de estudio, llevan a cabo los análisis e interpretan los resultados de estos. Por tanto, hay que tener cuidado, ya que las investigaciones cuantitativas también son susceptibles al error humano. Tercera diferencia: diseño de la investigación.
La investigación cuantitativa sigue un diseño estructurado y predeterminado, el cual es diseñado antes de la recolección de los datos. Por otro lado, la investigación cualitativa es abierta, flexible y construida durante el trabajo de campo o realización del estudio. Cuarta diferencia: métodos de recolección. Por la naturaleza misma de cada una de ellas, las investigaciones cuantitativas utilizarán métodos de recolección estructurados y flexibles, entre los cuales podemos encontrar encuestas en papel o en formato online, estudios sindicados, cuestionarios, estudios transversales, etc. Por el contrario, las investigaciones cualitativas, al no estar estandarizadas, tienen métodos de recolección flexibles, entre los cuales se incluyen focus groups, entrevistas individuales, observaciones, foros de discusión, etc. Quinta diferencia: perspectiva del investigador en el análisis de los datos. En una investigación cuantitativa se sigue una perspectiva externa, al margen de los datos. Es decir, el investigador no involucra sus antecedentes y experiencias en el análisis. Mantiene distancia de este. Por el contrario, en una investigación cualitativa se sigue una perspectiva interna, desde los datos. El investigador involucra en el análisis sus propios antecedentes y experiencias, así como la relación que tuvo con los participantes del estudio. Sexta diferencia: utilización final de los datos extraídos. Al ser investigaciones de naturaleza distinta, los resultados extraídos en cada una de ellas se utilizarán en campos de estudio diferentes. Por un lado, los resultados obtenidos en las investigaciones cuantitativas se suelen utilizar en análisis estadísticos, rangos y frecuencias de consumo, porcentajes, predicciones y en la generación de indicadores de gestión y evaluación. Por otro lado, los resultados obtenidos en las investigaciones cualitativas se suelen utilizar para entender el comportamiento de los clientes, obtener insights sobre productos, identificar nuevas oportunidades de negocio y medir las actividades de marketing. Séptima diferencia: validez y fiabilidad. La fiabilidad y la validez de las investigaciones cuantitativas dependen principalmente de las técnicas y de los instrumentos que se utilicen para medir y elaborar los datos. En el caso de la metodología cualitativa, estas propiedades se relacionan en mayor medida con el rigor y la capacidad de los investigadores y pueden tener un carácter más subjetivo. A fin de cuentas, los enfoques cualitativos y cuantitativos de la investigación permiten una perspectiva diferente de cada objeto de estudio. Los dos son altamente informativos y no son incompatibles. Al contrario, pueden dar muy buenos resultados si se utilizan juntos. Con todo esto nos despedimos por hoy. Si te hemos ayudado y quieres seguir aprendiendo, te dejamos 2 vídeos para que cliques en ellos. Pasa. Ok. Entonces, como hemos visto en el vídeo, efectivamente el investigador se involucra. Es decir, está dentro de los sujetos en quienes se está haciendo la recogida de datos. Tiene un nexo totalmente conectado, porque producto de eso recoge la información. Pero para poder ser un investigador cualitativo, tienes que tener una alta experiencia, porque solo así vas a poder registrar información y vas a poder analizar esa información. Y la información que analizas es personalizada. Es decir, los resultados que uno obtiene no se pueden generalizar a toda una población. Ahí está la otra desventaja. Mientras que en el enfoque cuantitativo, sí nosotros lo podemos generalizar. ¿Ok? Los métodos de investigación científica. Muy bien. Entonces, ahora sí pasamos a los tipos de investigación. Los tipos de investigación que nosotros, revisando la información bibliográfica, vamos a encontrar que se tipifican, por ejemplo, por el propósito que tienen en la investigación. En este caso, la investigación puede ser aplicada o tecnológica y también puede ser teórica pura o básica. Pero eso según el propósito que tiene la investigación. Y según el alcance o nivel de conocimiento que se pretenda, en este caso los tipos de investigación serían investigación exploratoria, investigación descriptiva, investigación explicativa, investigación correlacional. Y según el diseño, podrían ser la investigación no experimental y la investigación experimental. ¿Ok? Entonces,
vamos a tratar primero según el propósito de la investigación, que vendría a ser la aplicada o tecnológica, la teórica pura o básica. Entonces, primero vamos con la investigación teórica, ¿no? Sabemos que su propósito es incrementar conocimiento, ¿no? Pero sin contrastarlo con ningún aspecto práctico, es decir, netamente con conocimiento teórico. No se orienta a la solución de un problema práctico, es decir, no vamos a solucionar nosotros, sino solamente vamos a acrecentar más la teoría, el conocimiento teórico. Está orientada, dice, a explicar las características de una o más variables de esto. Nosotros ya sabemos hasta acá que toda investigación se hace en función a variables, ¿ok? Aquí tenemos algunos ejemplos, ¿no? Por ejemplo, el trabajo, el aprendizaje cooperativo. ¿Podría yo hacer una investigación sobre el aprendizaje cooperativo? Por ejemplo, conocer, ¿no? ¿Cómo es el aprendizaje cooperativo en la red educativa TANOS? ¿O cómo es el aprendizaje cooperativo de los educandos, por ejemplo, en la región Apurímac? En toda la región podría ser, pero la población es mucha, ¿no? Pero tal vez a partir de esa población yo podría seleccionar la muestra. La técnica de muestreo tal vez no va a ser probabilístico, sino va a ser no probabilístico. Entonces, en función a mi conveniencia como investigador, yo puedo seleccionar a ver con quiénes voy a trabajar, ¿ok? Pero también podría hacer una investigación sobre gestión administrativa. Es decir, la gestión, sabemos que la gestión educativa tiene tiene 4 dimensiones. La gestión institucional, la gestión administrativa, la gestión pedagógica y la gestión comunal. Entonces, lo único que estoy es focalizando la gestión administrativa. ¿Quién tiene que llevar adelante la gestión administrativa? Indudablemente, el líder. Y el líder, en este caso, tiene que ver con el director, subdirector, o no lo sé, con el coordinador de la red, si se tratara de una red educativa, ¿no? ¿Cómo está marchando la gestión administrativa? Entonces, podría yo averiguar, ¿ok? O también podría hacer una investigación sobre Se perdió el audio. No hay salida de audio. Parece que es la señal del docente. La otra sería la investigación aplicada. En este caso, indaga sobre la aplicación práctica de determinados conocimientos científicos. Tiene por objetivo encontrar soluciones a problemas cotidianos y desarrollar tecnologías innovadoras. Por ejemplo, ¿no? Mis alumnos, por favor, si pueden apagar el micrófono. Por ejemplo, ¿no? Si mis estudiantes no están logrando, por ejemplo, las capacidades, ¿no? De la comprensión lectora. Entonces, ese es un problema. Son problemas cotidianos dentro del campo educativo, ¿no? En este caso. Entonces, yo tengo que plantear ciertas estrategias, procedimientos yo tendré que decir que las lecturas serán estas. No lo sé. Tal vez en función a tiempo, en función a material de lectura, en función a estrategia, etcétera. No lo sé. Eso es lo que yo tengo que experimentar. Porque acá me dice, tiene una aplicación práctica. Y esa aplicación práctica está orientada ¿a qué? A solucionar problemas. A ese tipo de investigación se llama investigación aplicada. Cuando quiero yo solucionar algo. Por ejemplo, ¿no?
tengo yo un recurso didáctico, producto de mi creatividad, de mi innovación, ¿ya? De mi motivación. He revisado la información teórica y he diseñado un recurso didáctico. Por ejemplo, yo soy del área de ciencias naturales. ¿Para qué? Para poder enseñar, en este caso, para que aprendan los estudiantes los modelos moleculares. Entonces, yo con este material quiero que aprendan fácilmente los modelos moleculares. No estamos hablando de los modelos atómicos, sino moleculares. Por ejemplo, el modelo molecular del agua, el modelo molecular, por ejemplo, del CO2, el modelo molecular, por ejemplo, del cloruro de sodio, de ese tipo de moléculas estamos hablando, ¿no? Entonces, no están pudiendo aprender. Entonces, ¿qué cosa he hecho? Lo que he hecho es yo diseñar un recurso didáctico que, utilizando ese recurso didáctico, podrían fácilmente explicarse cada uno de los modelos moleculares. Eso, según mi perspectiva como investigador, según mi percepción, funciona y podrían aprender. Pero ahora hay que irse al campo, hay que aplicarlo con los estudiantes. Y entonces, aplicándolo, me voy a dar cuenta si realmente logran aprender o no logran aprender con ese recurso didáctico. Eso es lo que voy a investigar. ¿Ok? Por eso dice acá, validar un recurso didáctico nuevo, probar un procedimiento metodológico innovador o un sistema de gestión basada en resultados, ¿no? Por ejemplo, ¿no? Yo planteo un sistema de gestión por resultados en una red educativa, en el sector rural. Entonces, si va a funcionar, no va a funcionar. Porque estoy viendo de que la gestión educativa o la gestión pedagógica no está funcionando. Hay muchos problemas. Entonces, yo estoy planteando un nuevo sistema de gestión, pero basada en resultados. Y lo que voy a hacer es experimentarlo. No lo sé. Tal vez lo voy a experimentar en 3 meses, en 6 meses, en cuánto tiempo quiero experimentarlo. Eso depende de mí, en mi condición de investigador, y depende de la teoría. ¿Ok? Ahora tenemos el segundo grupo de tipificación, según su alcance o nivel de conocimiento. En este caso dice, podemos tener la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, la investigación explicativa y la investigación correlacional. Ojo, quiero retroceder para no olvidarnos. Hemos hablado primero de la tipificación de la investigación según el propósito de la investigación, que había sido investigación aplicada o tecnológica, investigación teórica pura o básica, o también lo llaman a la teórica sustantiva también, ¿no? Ahora entramos a detallar la otra tipificación, según su alcance o nivel de conocimiento. En este caso dice, puede haber la investigación exploratoria, la investigación descriptiva, la investigación explicativa y la investigación correlacional. Entonces, la investigación exploratoria, ¿en qué consiste? El objetivo, dice, es examinar un tema o problema de investigación poco estudiado. Ojo, poco estudiado. Porque puede ser que yo quiera estudiar una variable, pero revisando la información bibliográfica, veo de que no hay muchos estudios. Ya. Entonces yo puedo hacer la investigación a nivel exploratorio. Por eso dice acá, poco estudiado, del cual se tienen muchas dudas y no se han abordado antes. Es decir, cuando la revisión de la literatura reveló que tan solo hay guías no investigadas e ideas vagamente relacionadas con el problema de estudio. O bien, si deseamos indagar sobre temas y áreas desde nuevas perspectivas, claro. Es decir, o desde esta perspectiva quiero hacer el estudio. Por ejemplo, ¿no? Seguro que muchos de nosotros todavía no ha aplicado
por ejemplo, el método de aprendizaje basado en problemas. No lo sé si lo hemos aplicado o no lo hemos aplicado. El método de aprendizaje basado en proyectos. O el método de aprendizaje por el redescubrimiento. Entonces, miren, revisamos la información en los repositorios, en las bibliotecas, y nos damos cuenta de que no hay investigaciones al respecto. Entonces, quiero hacer yo una investigación dentro del área curricular que yo tengo. Por ejemplo, yo, como vuelvo a indicar, yo soy del área curricular de Ciencias Naturales. Entonces, nosotros tenemos 3 competencias dentro del área curricular. Y dentro del área curricular, por ejemplo, tenemos la primera competencia que tiene que ver con indagar. Pero esta competencia, por ejemplo, lo voy a relacionar, por ejemplo, con un contenido científico que tenga que ver, por ejemplo, ¿no? En este caso, ¿no? El tema de estequiometría. No sé si les suena o no les suena a todos ustedes, pero estequiometría tiene que ver con cálculos, Y a mí, cuando yo era estudiante en el nivel básico, ni lo he entendido nada, ni el nombre me lo había grabado. Cuando he llegado a la universidad, se me ha hecho complejo entenderlo. Y entonces yo necesitaba que el profesor plantee una estrategia que mejore nuestro aprendizaje. Y no lo ha hecho el profesor. ¿Cómo es que yo podría entender, por ejemplo, el tema de mol? Porque en estequiometría se habla de mol. Pero todos dicen, ¿no? ¿Y qué es mol? Mol es una unidad de medida. Así como tenemos la unidad de medida, el metro o el kilogramo, lo mismo sucede con el mol. El mol es una unidad de medida. Pero, ¿y dónde se utiliza? ¿Cuándo se utiliza esa unidad de medida? Esa unidad de medida se utiliza para partículas muy pequeñas, que no se pueden ver con el ojo humano, ni con el microscopio más avanzado. Entonces uno se hace pregunta, ¿no? ¿Y cómo es eso? ¿Cómo es que yo no lo puedo ver, pues, las partículas más pequeñas? Entonces, ¿cómo es que nosotros podemos hacer de que el estudiante trate de aprender sobre el mol? ¿Cuál sería la estrategia metodológica más inmediata? Por ejemplo, yo me he ideado, ¿no? Llevar azúcar blanca, ¿ya? Y les digo, lo pueden contar las partículas de azúcar que hay acá. A ver, les voy a dar 10 minutos. Y les he llevado casi como 30 gramos de azúcar blanca. Y apenas que han visto el azúcar, que unos 10 gramos, los 20 gramos los hayan contado, pues no, que les ha dado tedio. Y entonces, ¿qué quiere decir? No lo pueden contar. Entonces yo les digo, vamos a suponer que las partículas de azúcar blanca son microscópicas. Y ni siquiera son microscópicas, sino son partículas muy diminutas, como el átomo y como la molécula, o como las partículas subatómicas. ¿Cómo nosotros podríamos contabilizar, por ejemplo, en una gota de agua, cuántas moléculas de H2O hay? Para eso se utiliza el mol. Entonces, para eso, ¿qué cosa tendría que hacer? Tendría que plantear una determinada estrategia metodológica. ¿Ok? A eso se refiere, es decir, cuando nosotros hacemos mención a una investigación exploratoria sobre algo que todavía no está investigado. ¿Ok? Acá tenemos otra, que es la investigación descriptiva. Estamos en la tipificación según su alcance, ¿no es cierto? Entonces, la investigación descriptiva es cuando el investigador describe los fenómenos, las situaciones, contextos y sucesos. Esto es detallar cómo son y cómo se manifiestan. Es decir, yo tengo que describir a detalle, ¿no? Mira, estas características tienen, estas características. Por ejemplo, cuando yo quisiera investigar el agua, ¿no? Para investigar el agua,
tendría que investigar, describir, por ejemplo, sus características físicas, ¿no? ¿Qué es incoloro? ¿Qué es insípido? A ver, pero cada uno tengo que ir detallando, ¿no? Dice, con los estudios descriptivos se busca especificar las propiedades, las características y los perfiles de personas, grupos, comunidades, procesos, objetos o cualquier otro fenómeno que se someta a un análisis. Describe, dice, la variable tal como se desarrolla en la realidad, sin tomar en cuenta el por qué, cómo o cuándo ocurre. Es decir, esas preguntas no corresponden a una investigación descriptiva. ¿Ok? Ejemplo, ¿no? Las características del equipamiento de laboratorios de innovación en una institución educativa. A ver, ¿cómo está, pues, no? El equipamiento. ¿Qué características? ¿Están totalmente usados? ¿Son nuevos? ¿Están funcionando? ¿No están funcionando? Todo eso voy a describir. Pero no me voy a dar respuesta a la siguiente pregunta. ¿Y por qué está en desuso? ¿O por qué no está funcionando? A eso no responde esta investigación descriptiva. Solamente describe tal como se encuentra la variable. ¿Ok? Y ahí podemos tener, por ejemplo, sobre gestión institucional de una red educativa con jornada escolar completa, por ejemplo, ¿cómo está la gestión institucional? O puedo yo describir de cómo está el plan lector en las instituciones educativas con jornada escolar completa y con jornada escolar regular, ¿no? Y para poder hacer un estudio comparativo, ¿no? Pero es una investigación descriptiva. El otro tipo de investigación es la investigación explicativa. Su propósito es responder por las causas de los eventos y fenómenos físicos o sociales. Como su nombre lo indica, su interés se centra en ¿qué? En explicar por qué ocurre un fenómeno. Ahora sí, acá sí viene el por qué, el cómo, el dónde. A eso hay que responder en esta investigación, ¿no? ¿O por qué se relacionan dos o más variables? Este tipo de estudio se desarrolla en función a dos variables, mínimo en función a dos variables, en el que tiene que haber causa y efecto. Causa y efecto. Entonces, cuando hablamos de causa-efecto, estamos hablando de variable independiente, causa, y variable dependiente, efecto, ¿no? Entonces, por ejemplo, acá ya se utiliza bastante el término influencia. Influye, incide. Entonces, por ejemplo, ¿no? ¿Cómo influye el estilo de liderazgo en la gestión pedagógica? La gestión institucional y la visión de la institución educativa. Es decir, si la gestión institucional, ¿no es cierto?, incide en los logros de la visión de la institución educativa al 2025, ¿no? O puedo hacer una investigación sobre compromisos de gestión escolar y la calidad en los logros de aprendizaje. Sí, los compromisos de gestión escolar que actualmente se están desarrollando en la institución educativa, tantos, incide o influye en la calidad de los aprendizajes de los estudiantes, ¿no? Y el cuarto tipo de investigación dentro de este tipo, la tipificación según su alcance, sería la investigación correlacional. Este tipo de estudios tiene como propósito conocer la relación o grado de asociación que existe entre dos o más variables en una muestra o contexto en particular. En ocasiones solo se analiza la relación entre dos variables, pero con frecuencia se ubican en el estudio vínculos entre 3, 4 o más variables. Es decir, para poder desarrollar una investigación correlacional, mínimo necesito dos variables. Puedo investigar 2 variables, 3 variables, 4 variables, 5 variables. ¿Ok? Entonces dice, para evaluar el grado de asociación entre dos o más variables, en los estudios correlacionales primero se mide cada una de las variables. Es decir, en qué condiciones se encuentra la variable 1 y en qué condiciones se encuentra la variable 2. Y luego establezco si existe asociación o correlación o relación entre estas dos variables, entre la variable 1 y la variable 2. Porque lo único que se busca acá es la asociación o la correlación o la relación. Es lo mismo, son sinónimos. Correlación, relación, asociación. ¿Ok? Ahí podemos, por ejemplo,
investigar sobre el fortalecimiento de capacidades y el desempeño docente. Si se relaciona el fortalecimiento de capacidades que desarrollan en la institución educativa o en las instituciones de una red educativa con el desempeño docente. Si se relaciona o no se relaciona. Si la planificación curricular que desarrollan los docentes se relaciona con el acompañamiento pedagógico que se desarrolla en esa institución o en esas instituciones educativas de la red. ¿Ok? Y acá tenemos el último tipo de investigación según su diseño. En este caso tendríamos la investigación no experimental y la investigación experimental. Entonces, en este caso, la tipificación sería, ¿no? Primero, la investigación no experimental. La investigación no experimental es de dos tipos, ¿no? Investigación con diseño transversal e investigación con diseño correlacional. Con diseño transversal son aquellas investigaciones cuando se recogen datos por una sola vez. Es decir, cuando yo quiero aplicar un cuestionario de encuesta, solo lo voy a hacer por única vez. A eso se llama diseño transversal. Y diseño correlacional se define, se conoce cuando yo voy a aplicar ese cuestionario de encuesta en diferentes fechas. Voy a aplicar ahora en el mes de junio, voy a aplicar después de 2 meses la misma encuesta y después de otros 2 meses voy a aplicar la misma encuesta. 3 veces voy a aplicar. Entonces, a ese tipo de diseño se llama diseño correlacional. Cuando se aplica varias veces la misma encuesta para recoger datos. ¿Ok? Y luego tenemos el otro tipo de investigación, las investigaciones experimentales. Dentro de eso está el diseño preexperimental, que se trabaja solamente con un solo grupo, a nivel de prueba nada más se trabaja esto, porque acá ya se habla de manipulación de variable. Porque, por ejemplo, ¿no? Aquí a nivel preexperimental yo podría investigar, ¿no? Si el recurso didáctico que yo he diseñado y elaborado, si sirve o no sirve con un solo grupo experimental. A eso se llama diseño preexperimental. Inclusive puedo hacer con 10 estudiantes, puedo hacer. 10 estudiantes, 20 estudiantes. Acá no necesito grupo control. Luego tenemos el diseño cuasi experimental. Aquí sí necesito mínimamente 2 grupos. Un grupo experimental y el otro grupo control. Es decir, al control en el control no voy a probar si funciona o no funciona el recurso didáctico que yo quiero aplicar. Porque ahí no voy a aplicar, sino lo único que voy a aplicar es en el grupo experimental. Pero que también el tipo de muestreo, ¿no? Es probabilístico, porque las muestras que los sujetos muestrales que voy a asignar tanto al grupo experimental como al grupo control van a ser aplicando la técnica probabilística, es decir, la probabilidad, porque por decir, tengo 20 estudiantes y quiero formar 2 grupos, un grupo de 10 estudiantes, otro grupo de 10. Entonces, de los 20 estudiantes, cualquier estudiante de los 20 puede estar en el grupo experimental y cualquier estudiante de los 20 puede estar en el grupo control. Eso lo voy a hacer de manera indistinta. A eso se llama la técnica probabilística. Y aquí más bien en los diseños experimentales propiamente dicho, aquí sí voy a trabajar no solo con 2 grupos. Tal vez voy a trabajar con 3 grupos, con 4 grupos, con 5 grupos. He visto investigaciones dentro del campo de las ciencias naturales que trabajan, por ejemplo, con 32 grupos. 32 grupos experimentales y un grupo control. En total serían 33 grupos. ¿Y por qué? ¿Por qué hay 32 grupos experimentales? Que cada grupo
tiene ciertas condiciones experimentales. Es decir, por ejemplo, ¿no? Si yo quiero investigar sobre por ejemplo, ¿no? Sobre estrategias de aprendizaje, entonces tal vez voy a tomar en cuenta, ¿no? El tiempo, tal vez voy a tomar en cuenta las formas de aplicación, no lo sé, esas son las condiciones experimentales. Y para eso ya acá existen, por ejemplo, otros diseños, ¿no? Diseños del 2x2, del 3x3, 3x4x3. Aquí inclusive se va a manejar ya no solo una sola variable experimental, sino se va a manejar, no sé, unos 3, 4, 5 variables experimentales, ¿no? Variables independientes, ¿no? Variables independientes. Y solamente se va a tener una sola variable control o una sola variable dependiente, ¿no? Variable independiente va a ser, no sé, con 5 puedo trabajar. Y cada una de las variables todavía tienen varias condiciones, ¿no? Entonces, esta es la tipificación que se tiene dentro de lo que es la investigación. Nosotros, para nuestro propósito, nos piden especificar el tipo de investigación. Yo puedo tipificar según, ya sea el propósito o según, ¿no es cierto?, según el diseño, pero generalmente según el diseño no se tipifica. Lo que se tipifica es según su alcance o según su propósito. Según su propósito o según su alcance. Cuando a mí me dicen, a ver, ¿qué tipo de investigación es tu investigación? Es teórica. ¿Y por qué es teórica? Porque estoy tipificando según su propósito. Pero ¿quién dice? Tenemos que agarrarnos a un autor. Es decir, tengo que buscar una referencia. Porque no puedo decir yo, así por así nomás, sino según quién, qué autor. Según Carrasco, según Hernández, según Vara, según Añasco, según etcétera, etcétera. Ahora, si yo quiero tipificarlo dentro de este grupo, puedo decir, ¿no? Investigación exploratoria es, pero para vuestro caso, como es maestría, seguro que esto no lo van a tocar, porque esta es una investigación previa nada más. Para el caso de maestría funciona desde investigación descriptiva, explicativa, correlacional. Entonces, dentro de este grupo le voy a poner, pero me voy a tener que agarrar de alguien. Por ejemplo, según su alcance, tipifica las investigaciones Hernández Sampieri. ¿Ok? Ahora, me piden el diseño. El diseño seguro que va a ser, tal vez, no experimental o va a ser experimental. Si va a ser no experimental, tal vez va a estar dentro de lo que es la investigación descriptiva, o dentro de la investigación explicativa, o dentro de la investigación correlacional. Ahora, si va a ser con diseño de investigación experimental, entonces no va a estar acá, en investigación correlacional. Tampoco va a estar en la investigación exploratoria, ni en la investigación descriptiva. Va a estar en el grupo de la investigación explicativa. Algunos autores hablan de niveles de investigación. Felizmente, para el caso de la estructura de la construcción del proyecto, no nos piden hablar de niveles de investigación. ¿Qué cosa es lo que dicen? Algunos autores lo tipifican bajo estas dos distinciones, ¿no? Aplicada y teórica. Y los niveles, dicen, ¿no? El nivel descriptivo, nivel explicativo y nivel correlacional. ¿Ok? Muchas gracias a ustedes por vuestra atención a esta exposición. Quedo muy agradecido de todos ustedes. Si hubiera tal vez una pregunta, nada,